se conoció el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como Francisco I, papa jesuita, quien desde su elección en la Iglesia Católica creo que rompió todos, absolutamente todos los paradigmas y maneras de ejercer su labor de sumo pontífice en el mundo, teniendo en cuenta su proyección hacia los más desfavorecidos y, por supuesto, que rompió con el tradicionalismo anquilosado de la Iglesia Católica por darle voz y al menos proyectarse en favor de los más necesitados, ya sea de los homosexuales, de las personas, por supuesto, de orígenes verdaderamente humildes, como fue su caso. Y creo que más allá de las polémicas que haya tenido por los acercamientos, como sabemos, a regímenes totalitarios como el cubano, como el ruso, que también tuvo ciertas conversaciones con Putin, creo que va a trascender como una persona preocupada y ocupada con su tiempo y con sus circunstancias. Es llamativo para mí porque cuando asumió como papa hizo una visita a República Centroafricana, el cual era uno de los países con mayor conflicto. En ese momento, como a los 2 años de ser electo papa, visitó Cuba. Yo personalmente estuve en Holguín cuando lo vi pasar rápidamente en el papamóvil, por supuesto, pero para mí es una aventura y un acontecimiento, un papa en Cuba. Y creo que tengo recuerdos sobre todo de haber sido un papa que, como ya te expliqué, bastante sui generis, teniendo en cuenta que haber quebrado todas las líneas del tradicionalismo, y por supuesto también Argentina fue muy polémico por su actuación durante la dictadura, donde se le acusó de cómplice con la dictadura en los años 80, cuando en realidad fue todo lo contrario, hizo cuanto estuvo en sus manos para salvar a opositores políticos, a perseguidos, que incluso dentro de la propia iglesia hubieron personas que pagaron con su vida por manifestarse y mantenerse defendiendo sus ideales, y creo que en este caso Francisco va a pasar a la historia creo que como un papa bastante meritorio y a la altura de las circunstancias. Ahí está. Sí, el tema del Papa desató polémica, como siempre. Yo intento llamar déjame mover un poco la pantalla, ¿no? Intento llamar a la mesura. ¿Por qué digo esto? Mira, aquí está, el Papa y el representante de Dios y, bueno, el del diablo, ¿no? Déjame quitar esa foto, no es justo hablar con esa foto de fondo. Vamos a poner una más neutral. Esta, vamos a dejar esta. Está mejorcita. Ahora sí puedo concentrarme. En aquella foto estaba terrible. Sí, lo cierto es que la figura de los papas siempre genera la polémica por su conversación, por así decirlo, con tiranos y con dictadores. Claro, a este papa también no escapa, pero lo cierto es que, por ejemplo, Pío XI se reunió con Mussolini, el Pío XII no condenó nunca, o no condenó, no condenó al fascismo. Juan Pablo era muy ferviente crítico del comunismo, pero no era así con las dictaduras latinoamericanas, que la historia ha demostrado que fueron dictaduras sanguinarias. Es decir, la historia del papado tiene sus sombras y sus momentos de luces, ¿no? Y este papa, por supuesto, no escapa. También hay una gran leyenda del papa comunista. El papa ni siquiera era un radical dentro de la iglesia. Es decir, no es que seamos papólogos nosotros, pero hay cuestiones básicas, elementales, ¿no? De cultura. Y el papa no era un radical. Una cosa es que haya dicho respecto a los homosexuales que ¿quién soy yo para juzgar? Y una cosa es que haya sido un activista defensor del matrimonio igualitario, ¿no? Hay niveles y esto genera cierta confusión, y sobre todo en la comunidad cubana ha generado una molestia tremenda, porque obviamente se reunió con, bueno, el representante del maligno en la tierra, ahí vimos la foto, y también con Raúl Castro, pero también estuvo mediando por los presos políticos. Hay que recordar que la era del acercamiento, la cual es un tema muy polémico, y esta cuestión de los presos políticos tuvo la participación del Vaticano, fue su administración, porque el Papa es un jefe de Estado en última instancia, quien estuvo mediando. Es cierto que hay otro cardenal, ¿no?, que realmente es el gran artífice de esta liberación de los presos políticos, pero lo que quiero decir es que el simple hecho de encontrarse tiene sus matices, y que en el caso de Cuba tampoco es tan oscuro como lo pintan, sobre todo por esta cuestión de los presos políticos. Y de hecho, desde el 11 de julio hemos estado escuchando propuestas o posturas o intentos de negociación a través del Vaticano para liberar a los presos políticos. Digo esto matizando en Cuba, aunque siempre recuerdo que los cubanos no somos el ombligo del mundo,
ni somos el país donde más nivel de violencia y de muertes está ocurriendo. A veces esto es muy difícil decir. Los cubanos tratamos al mundo, esto ya lo dije, lo repito, como si estuvieran en deuda. El Papa es mucho más que su relación, encuentro con Fidel Castro, y creo que el apoyo que ha recibido después de su muerte, es decir, su figura, quiero decir, el homenaje, dice mucho de eso. Incluso es casi que un mensaje, lo que ha ocurrido alrededor de él, casi un mensaje que todavía la humanidad no está tan perdida. Mientras parte de nuestra comunidad estaba enredada ofendiendo al Papa, personas de derecha, que en teoría deberían ser críticos con el, abro comillas, Papa comunista, como es Isabel Díaz Ayuso, o incluso, ¿cómo se llama el líder de Vox? Abascal, estoy con los nombres hoy terribles, incluso personas como Abascal, que ha sido acusado, incluso por mí, de ser un destacado putinejo, o sea, una persona funcional a la agenda de Putin, mostró su respeto como católico al Papa, su homenaje, porque hay algo dentro del catolicismo que tiene que ver con el respeto del homenaje, incluso aunque sea de la orden de los jesuitas, que son considerados unos radicales de izquierda dentro de la iglesia, tanto que los han suspendido a lo largo de la historia, y un papa jesuita, es decir, de cómo los conservadores dentro de la iglesia muestran respeto. Eso es algo que, bueno, al menos yo noté con esto, y que hago un llamado también a la gente a la mesura. El papa que sea merece reconocimiento, porque eso es parte de la unidad y de la historia de la Iglesia Católica como institución, incluso de su fortaleza, más allá de que yo no sea practicante, pero sí respeto y entiendo la institución y, en cierta medida, su espíritu. Porque hablamos sobre todo de una figura central de que significa unión y paz, que creo que ese fue su principal mensaje alrededor del mundo, que hubiera paz. Bueno, también sabemos que abogó sobre todo para intentar llegar a un final con el conflicto en Ucrania. Como sabemos, el caso de Cuba, su activismo solapado sobre todo, porque creo que si algo destacó a Francisco fue actuar lo menos mediáticamente posible a la hora de resolver conflictos, porque como ya sabemos, o sea, el oficio de la caridad debe ejercerse de esta manera, lo menos llamativo posible. Y en este caso creo que su figura abogó por eso, por haber estado siempre al lado de los más desfavorecidos. Y en este caso, o sea, mediante su figura como jefe de Estado, como líder de una institución global, tratar de abogar por supuesto, de quienes se ven más afectados por conflictos globales, por regímenes totalitarios, más allá de ciertas molestias que en lo personal debo confesarte que tuve por ese tipo de acercamiento. Pero sin embargo no dejo de comprender que su misión era esa, de un acercamiento a través del diálogo, porque ya sabemos que la Iglesia Católica, creo que sí hubo un momento importante donde tal vez estuvo a la altura de las exigencias, fue con Francisco en este caso, y sobre todo también es llamativo su personalidad de un gran lector, fanático de Borges, del fútbol, o cosas también que lo destacaron por convertirlo más allá de una figura entronizada en el poder de un humano, como ya conocemos, además de destacar por su humildad, de no abusar a menos excesivamente de su cargo ni vivir en lujos, más allá de, por supuesto, de ser un monarca, pues ya sabemos que el Vaticano está instituido como una monarquía teológica en este caso, pero bueno, creo que ahí queda su obra. Sobre todo estaba conversando con una amiga argentina que lo conoce desde los tiempos cuando él era arzobispo en Buenos Aires. Recuerdo un día haberle hecho una broma de: ¿tú conociste a Francisco cuando era Jorge? Y me dijo, por supuesto que sí, de que era una persona muy, muy cercana con los fieles de su comunidad mientras ejercía su ministerio en Buenos Aires. Y bueno, progresivamente fue escalando rangos dentro de la Iglesia Católica, y bastante merecido. Y bueno, su actuar en estos 12 años, siendo el Papa número 266 de la Iglesia Católica, así lo ha manifestado. Sí, el Papa realmente, claro, se le pueden hacer críticas, eso no queda ninguna duda. Pero de modo resumen, yo creo que el Papa era argentino, ¿no? Y eso dice mucho de la persona que era. Y lo digo para bien, ojo, no hace que nadie se piense. En este programa somos defensores de la argentinidad de manera prácticamente inconsciente.